Buenas noches, jóvenes. Voy a empezar a hablar un poquito. Por favor, me van diciendo dónde ven, qué ven, dónde estamos. Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, señor, pero se ve en una sola página, no se mira nada más. ¿Qué están viendo? No se ve nada, profe. Estoy en blanco, profesor. Ay, no, Totalmente en blanco. no me diga eso, espere a ver. Bueno. ¿Ahí qué están viendo? Los Átomos. átomos. Los átomos, profe. Muy bien. Listo. Muy bien, vamos a empezar entonces. Voy a explicarles un poquito de la energía eléctrica. Recuerden que yo les mandé un documento que algunos ya lo están leyendo, otros apenas van a empezar porque ni lo tenían, que era el documento de las generalidades de la energía. Algunos yo sé que ya la leyeron y hablaron de energía. Es muy importante conocer qué es el tema de la energía, las definiciones de energía, de trabajo, de potencia, y meterle un poquito de matemática al tema. Nosotros como científicos necesitamos modelar matemáticamente con el lenguaje de las matemáticas lo que es la energía. Hoy voy a hablarles un poquito de energía cinética. Y quiero recordarles este tema de los átomos, que los átomos son unas partículas muy pequeñas que conforman la materia. Y los átomos, el modelo atómico que nosotros ahora aceptamos este modelo atómico, que es parecido a un sistema solar, donde hay un núcleo y hay unos electrones girando alrededor del núcleo. Y desde ahí, desde esa partícula tan pequeña, empieza a verse el tema de energía eléctrica. Hay una carga que se llama el protón, que es positiva. Tenemos un personaje que se llama el electrón, que es negativo, y otro que es el neutrón, que es neutro. Tiene carga tanto eléctrica positiva como negativa. Para explicar el fenómeno eléctrico me gusta siempre al electrón, que digamos que es nuestro personaje pues principal, darle características humanas, con paticas, manitos, ojos, ¿sí? Y él puede caminar. Ese es el electrón. Se puede mover. Ese es el electrón. Entonces, quiero hablarles un poquito de eso. Hablamos también hablamos acá de diferencia de potencial, ¿sí? Hablamos de un potencial positivo, un potencial negativo entre dos puntos. Eso se llama diferencia de potencial. Tensión, voltaje se mide en una unidad que llamamos el voltio. Esa diferencia de potencial es la que finalmente va a hacer mover los electrones, ¿sí? Aquí está. Aquí tengo los electrones y resulta que yo esta carga eléctrica conformada por muchos electrones, yo la voy a hacer pasar de electrón en electrón a través de un material conductor, ¿sí? Hagamos de cuenta, me gusta hacer la analogía de este poco de electrones, de esta carga eléctrica, a un flujo de agua, un flujo de agua, un agua que va a circular de esta forma. Para que haya circulación de agua de esta forma, de izquierda a derecha, ¿qué debe de haber? ¿Quién me dice? ¿Qué debe de haber para que un agua, haga de cuenta que esto es agua,
¿Qué debe haber para que circule de aquí a acá? Una autoría. Una fuerza, ¿no? Corriente. ¿Qué Corriente. debe haber para que Corriente. fluya agua? Un Un conducto. conductor. Una autoría, un tubo. Sí, sí, señor, puede ser un tubo. Pero ¿qué Un tal si el tondal. tubo tiene el mismo nivel? Debe haber, Si profe. tiene, si tiene el mismo nivel. Una diferencia de alturas. Sí, señor, muy bien. Una diferencia de altura, ¿cierto? Si hay diferencia de altura, el agua fluye de la parte que está más alta a la parte que está más baja. Muy bien. Ahí hay energía cinética moviéndose de un agua, ¿sí? Esa es la analogía. Aquí lo que yo tengo moviéndome es una carga eléctrica, ¿sí? A esta carga eléctrica, el flujo de esos electrones lo voy a llamar intensidad de corriente, ¿sí? Corriente, pero no es corriente de agua, sino corriente eléctrica, porque son electrones los que se están moviendo, ¿sí? Esa cantidad de electrones, la intensidad de corriente eléctrica, yo la voy a medir en amperios, ¿sí? ¿Qué es un amperio? Esto es un repaso rápido que voy a hacer porque es necesario. Amperio, el amperio. Cuando hablamos de un amperio es cuando pasa un columbio un columbio por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando pasa un columbio de carga eléctrica de aquí para allá, en un segundo, yo digo que ahí va un amperio. Ahí va un amperio. Estoy borrando. Ahí va un amperio. Pero ¿qué es un columbio? ¿Alguien recuerda qué es un columbio? Un columbio, ya hay quien no recuerda, 6.24 por 10 a la 18 electrones. ¿Sí? Si no sabemos qué es un columbio, yo vengo acá y busco en internet que lo sabe todo y dice que un columbio, ¿qué dice acá? ¿Quién me ayuda? Son 6 trillones. Muy bien. 6 trillones de electrones. Exactamente son 6.24 por 10 a la 18. ¿Sí ven? 6.24 por 10 a la 18 electrones. Si yo me paro acá y mido la cantidad de electrones, yo digo 1, 2, 3, 4, 5 y cuento 6 trillones de electrones o exactamente 6.24 por 10 a la 18, yo digo que ahí va un columbio. Y ese columbio, cuando pasa en un segundo, yo digo, ve, ahí va un amperio. Claro hasta ahí. Eso es lo que llamamos intensidad de corriente eléctrica. Pero como el agua, así como el agua, para que haya un flujo de electrones, ¿qué debe pasar? Para que haya un flujo de electrones. Diferencia de potencial. Tiene que haber, así como dijimos ahora, una diferencia de nivel para el agua. Aquí tiene que haber una diferencia de potencial. Muy bien. Entonces, aquí tiene que haber una fuerza que va a hacer moverlos entre un potencial negativo y un potencial positivo. Aquí en el potencial negativo hay
exceso de electrones, muchos electrones, y en el potencial positivo hay falta de electrones. Claro hasta ahí, ¿no? A este punto con exceso de electrones y este punto con falta de electrones, entre estos dos puntos voy a medir una diferencia de potencial. Es vital y necesario que haya una diferencia de potencial para que exista flujo de corriente, movimiento de electrones, que eso es lo relativo a energía eléctrica. Entonces aquí tengo, vea, una pila. Tengo una pila acá, tengo un lado negativo y un lado positivo. El lado negativo hay exceso de electrones y en el positivo hay falta de electrones. Si ven que hay más protones que electrones, yo necesito conectar, aquí hay una diferencia de potencial. Conecto un cable conductor de cobre, entonces los electrones que sobran acá, todos se van a ir para acá. Entonces ahí es donde generamos la energía eléctrica. Aquí tenemos una batería. En esta batería, en el polo negativo, hay un flujo hay un exceso de electrones. Aquí hay un exceso de electrones y hay una falta de electrones. Aquí entre este punto y este voy a encontrar una tensión o un voltaje que lo mido en unidades que se llaman el voltio. Yo puedo comprarme una batería, una pila de 1.5 voltios. ¿Sí? Para yo generar energía eléctrica, lo que yo compro en la batería es una fuerza. Estoy comprando una fuerza que va a mover electrones. Pero ¿qué necesito para mover electrones? Hacer un caminito entre el lado negativo y el lado positivo. Un camino. Ahí hice un camino. Entonces los electrones que están aquí sobrando, todos se van a venir por acá, por acá, por acá, por acá. Van a pasar por el filamento de este resistor o resistencia. Va a pasar por acá y la energía eléctrica, que yo la veo, la manifestación de esa energía la veo a través de la intensidad de corriente eléctrica a través del conductor, va a pasar por esta resistencia y esa energía se va a convertir en otro tipo de energía, partiendo del hecho que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Desde energía eléctrica se convierte en energía lumínica, en luz y en calor, ¿cierto? Los bombillos también se calientan. Aquí ya tengo las tres unidades fundamentales de la energía eléctrica. Recuerden, el voltaje es como la fuerza que va a hacer mover los electrones. Tiene que haber un circuito cerrado para que haya un flujo de electrones que llamamos corriente eléctrica. Y hay un resistor que es el que se opone al paso de la corriente y se llama resistencia, ¿sí? Y se mide en ohmios. Ohmios. Y este se mide en amperios. Muy bien. Aquí, miremos este. Tenemos, como les dije ahora, tenemos que generar un circuito cerrado para que haya flujo de electrones. Es a lo que llamamos corriente eléctrica. Corriente eléctrica. Vamos y compramos un voltaje.
positivo y negativo, y por acá tenemos la resistencia. Tenemos, ya hablamos de la primera ecuación que es vital para los electricistas, para los tecnólogos que tienen que saber de energía, que dijimos que la corriente es directamente proporcional al voltaje, pero inversamente proporcional a la resistencia. Esto se llama la ley de Ohm. ¿Qué quiere decir? Que si yo conozco el valor de la resistencia que me dan en ohmios, conozco el valor de la corriente que me dan en amperios, puedo hallar el voltaje que me lo dan en voltios. Ahí está esa relación. Una relación matemática. Bueno, hicimos un ejemplito, hicimos un pequeño ejemplo. Podemos hacer muchos ejemplitos. Vamos a ver si tengo por aquí. Un ejemplo. Mírenlo acá. Mírenlo acá. Aquí tengo el circuito eléctrico. Tengo una fuente que no sé de qué valor es. No sé qué valor es. Tengo una corriente eléctrica que la puedo medir y dice que es 1.5 amperios. Y tengo una resistencia de 20 ohmios. Me piden hallar el voltaje. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Dice que lo que necesitamos hallar es el voltaje, pero yo sé que la corriente es directamente proporcional al voltaje, pero inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué valores tengo ahí? Tengo corriente y resistencia. Lo que necesito hallar es el voltaje. Entonces necesito despejar voltaje. Voltaje es igual a corriente. La resistencia está dividiendo, pasa acá a multiplicar. Entonces ahí tenemos la ecuación. Algunos utilizan dizque el triángulo para hallar que voltaje es igual a I por R, pero nosotros ya tenemos que empezar a manejar la matemática. El voltaje es igual. Esta resistencia está dividiendo, vamos a despejar la ecuación, pasa a multiplicar. Es muy sencillo. Entonces voltaje es igual a corriente, dice que es 1,5 amperios. Ya sabemos que amperios es un culumbio por segundo, o sea, 6 trillones de electrones pasando en un segundo. Pero aquí son 6 más casi 9 trillones. 6 más 1.5 más 0.5 amperios serían como 9 trillones. Por la resistencia dice que es de 20 ohmios. Para un voltaje igual a 20 por 1,5. ¿Eso da cuánto? 20 por 1.5 da 30 voltios. ¿Cierto? 20 por 1 son 20. Y 20 por 0.5 son 10, entonces son 30. Entonces ya hallé el voltaje. Entonces ahora ya podemos irnos para Tinkercad, montar este circuito y tiene que darnos lo mismo. Tiene que darnos igual. Claro hasta ahí, jovencitos. Sí, señor. Bueno, voy a borrar este. Sí, señor. Claro, hasta que dijo Tinkercad, porque no me acuerdo con cuál correo entré. Oiga eso. Ese es nuestro vocero. ¿Y fue el vocero? Arriba. No. Arriba el vocero. Bueno, muy bien. Muy bien. Qué pena.
una pregunta. Es que yo estoy en Tinkercad, yo hago el diseño y ahí queda guardado para hacer los otros o cómo es. Sí, ya voy a mirar. Vamos a mirar el Tinkercad. Tinkercad. Yo aquí entré. Clases. Clase. Y yo coloqué 3 actividades. 1, 2, 3. Voy a mirar el del circuito eléctrico básico. Vengo acá y miro en Tinkercad y aquí me aparecen las tareas que han enviado. ¿Te ves aquí? Daniel Alexander, Lady Sandoval, Samir, Lady Sandoval hizo 2, mira. Lady Sandoval Profe, hizo 2. hacerlo, pero no veo que le salga el que hice. Sí, fue este, no fue este. Ah, sí, ya. Mira que hiciste 2. Este de pronto arrancaste, pero hace 2 días. Este lo hizo hace 3 minutos. Profe, es que los Este. otros que fue que yo estuve intentando en el celular, pero no pude. Ese es el que ya estoy haciendo en el computador. Eso, muy bien, muy bien. ¿Sí ves? Voy a poner un corazoncito. Ah, no, una carita feliz. Listo. Este es el que estás haciendo, ¿cierto? Mira que a Sí, mí ahí profe, mismo me aparece. Mira que me aparece ahí mismo. sí. O sea, ya puedo yo seguir trabajando en los otros, ¿sí? Sí, sigue trabajando, claro. Claro. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio que acabamos de hacer. Bueno, no. Para no perder tiempo, vamos a seguir. Luego hacemos otro más complicadito. ¿Listo? Listo, aquí está este. Vamos, este es otro ejercicio. Voy a borrar este para que no se me distraigan con él. Esto es un repaso. Estamos repasando apenas. No hemos visto nada nuevo hoy. Y todo esto está en el material, ¿sí? Bueno, aquí tenemos otro circuito, una fuente de alimentación de 12 voltios, una resistencia que yo no sé cuál es, pero resulta que yo lo conecto a la fuente y mido, como están haciendo en Tinkercad, yo a medir la corriente y me da 15 miliamperios. Perdón, 500 miliamperios. Entonces me preguntan el valor de la resistencia, ¿sí? Entonces yo me vengo para acá y digo, muy fácil. Yo sé que la corriente es directamente proporcional al voltaje sobre la resistencia. Eso es lo que me dice la ley de Ohm. Eso es lo que me dice la ley de Ohm. Entonces, yo conozco, lo que voy a hallar es la resistencia, entonces tengo que despejar resistencia. Entonces, la resistencia está aquí abajo, como está dividiendo, la va a pasar a multiplicar. Y la corriente, como está multiplicando, la va a pasar a dividir. No es sino intercalar estas dos. Entonces, digo que resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Lo que es igual a ¿qué? A voltaje. ¿Cuál es el voltaje? 12. 2, Muy 12 bien, voltios. 12 voltios. Y la corriente, me dijeron que era 500 miliamperios. Pero hay que, Pero sí, equivale a señor, muy bien, aquí 0.5. 0,5 amperios. 500 miliamperios es igual a 0.5 amperios, ¿sí? Se multiplica por 1000 para convertirlo en amperios. Necesitamos convertirlo en amperios acá. Si colocan 500 miliamperios acá, no les va a dar bien la ecuación. Ahora, 12 voltios dividido 0.5 amperios, eso da 24. 24 voltios. Perdón,
Muy 24. bien. Eso, yo a ver si estaban despiertos. Ah, ya estamos pilas. Mentira, me equivoqué. Serían 24 ohmios. ¿Listos? Muy bien, ya se volvieron ustedes unos fuertes en la ley de Ohm, aplicación de la ley de Ohm. Pero hoy, entonces yo quiero mostrarles algo interesante. Voy a, normalmente ya uno, mire que conectamos una sola fuente, una sola carga. Eso es lo que llamamos un circuito eléctrico básico. Ahora vamos a conectar 2 o 3 cargas eléctricas. Vamos a pegar esta, vamos a mirar esta. Profe, Vamos a Cuéntame. espera, profe, es que yo estoy ya en el laboratorio virtual, en Tinkercad, Sí. y al intentar obtener los resultados mediante la ley de Ohm, no coincidían con los valores que daban en los instrumentos de medición. Sí, ¿por qué? ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que el tema de Tinkercad trata de ponerlo más, como lo más real posible? Entonces a las baterías, por ejemplo, les ponen una resistencia interna, como si no fuera exactamente igual, ¿cierto? Ve pues como ideal. Pero bueno, Tinkercad es un programa que yo les estoy mostrando para que podemos, o alguien más, yo sé que alguien maneja otro tipo de programas que ya son más exactos, ¿sí? Pero en Tinkercad lo que quieren es mostrar que no son ideales ni los medidores ni las baterías, entonces por eso no da exacto. Pero si vamos a hacerlo luego en otro software, nos va a dar exactos. ¿Listo? Sí, señor. Sí, porque en otro... Listo. Aquí están, hay 3 resistencias, 3 resistores. Y vamos a conectar esos 3 resistores, los vamos a conectar así. Lo voy a poner acá. Y de aquí lo voy a llevar por acá. Y de aquí lo voy a llevar acá. Y de aquí lo voy a llevar acá. ¿Sí? Entonces, ahí hice la conexión a esta batería de un voltaje determinado, lo conecté en un circuito que se llama el circuito serie, un circuito serie. ¿Qué características tiene ese circuito serie? Ojo, la corriente eléctrica, si la ven por acá, el flujo de electrones va a tener solamente Disculpe, profesor, un camino. Cuéntame. tenemos la segunda bombilla conectadas en la parte del neutro, los 2 puntos. Muy bien, sí. Sí, pero bueno. Muy bien. ¿Sí? Ahí tengo las 3 resistencias. A este le va a llamar resistencia 1, a este resistencia 2 y a este resistencia 3. Y tengo un voltaje determinado. Se va a generar una corriente que voy a llamar la corriente total. ¿Sí? Esa es la corriente total. Pero bueno, voy a empezar. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que la corriente real es de menos a más? Pero en los libros, por la ciencia que tenían nuestros antepasados, creían que eran los protones los que se movían. Entonces, por eso dibujan la corriente saliendo del positivo. Nosotros ya sabemos que eso es mentira, pero vamos a hacerlo así. Y en los libros lo vamos a encontrar así. La corriente total es la corriente que entrega ¿quién? La batería. La corriente que entrega la batería, que tiene un voltaje,
o una fuerza para mover esos electrones. Aquí, por acá, por este bombillo va a pasar ¿qué? Una corriente que va a llamar I1. Por acá va a pasar una corriente que va a llamar I2. Y por acá una corriente que va a llamar I3. ¿Sí? La corriente de la resistencia 1, la corriente de la resistencia 2 y la corriente de la resistencia 3. Ustedes como tecnólogos van a tener que calcular en cada resistencia estas magnitudes: corriente, resistencia, caída de voltaje. Aquí en esta resistencia 1 hay una caída de voltaje 1, aquí hay una caída de voltaje 2 y aquí hay una caída de voltaje 3. ¿Sí? ¿Qué más debemos hallar en una carga o en una resistencia? Recuerden, corriente, voltaje, resistencia y potencia. La potencia en 1, la potencia en 2 y la potencia de la resistencia 3. Obviamente esta potencia 1, esta potencia 2 y esta potencia 3, yo la tengo que recibir ¿de quién? De mi fuente, que es la potencia total. ¿Sí? Esta potencia total, esta potencia total tiene que ser esta potencia más esta, obviamente. ¿Sí? Hasta ahí bien. Vamos a empezar a analizar el circuito serie. ¿Qué pasa con un circuito de estos? Un circuito serie. Si ven que los electrones que pasan por acá, tienen el mismo camino. O sea, que la cantidad de corriente que va aquí debe ser la misma que va por acá. Debe ser la misma que va por acá. Debe ser la misma que va por acá. Y llega a la batería. ¿Qué definimos con eso? ¿Qué definimos ahí? Eso ya digamos que lógicamente lo sacamos nosotros. Pero matemáticamente yo tengo que decir que en un circuito en serie, esa corriente total es igual ¿a qué? Miren, esta corriente que va por acá, como va con el mismo camino acá, yo puedo decir que la corriente total es igual a la corriente I1. Y esa corriente I1 que va por acá es igual a la corriente I2. Y esa corriente que va por acá, si la ven, es igual a la corriente I3. Como es el mismo camino, en un circuito en serie, la ecuación que modela el fenómeno que se genera allí es esta. Corriente I1 es igual, perdón, la corriente total que entrega la fuente es igual a la corriente I1, igual a la corriente I2, igual a... Claro hasta ahí, porque es el mismo camino. Ahora, hablemos del voltaje. ¿Cuál es el voltaje de verde? Este es el voltaje total. ¿Sí? Ese voltaje que entrega la fuente, el voltaje que entrega la fuente, aquí es positivo y aquí negativo, entre los dos polos de la batería. Ese voltaje total tiene que, este voltaje total, en un circuito en serie, ese voltaje total se divide entre el voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Si aquí hay 12 voltios, 12,
y las resistencias todas son iguales, podemos decir que los 12 voltios se van a dividir una parte aquí, otra acá y otra acá. Si las resistencias son iguales y aquí hay 12 voltios, aquí ¿cuánto se dividiría? Acá, voltaje 1. Supongamos, la fuente es de 12 voltios. Entonces, en el voltaje 1, ¿cuánto creen que se divida? Teniendo en cuenta que la resistencia 1, la 2 y la 3 son las mismas. Tengo 3 resistencias. 12 4 voltios. Muy bien, 4 voltios. Y el 2, 4 voltios. Y el 3, 4 voltios. ¿Qué quiere decir? Que la fuente me va a entregar las caídas de voltaje para la resistencia 1, la 2 y la 3. Eso en circuito serie. Entonces yo como modelo matemáticamente, yo puedo decir que el voltaje total de un circuito en serie es igual a ¿qué? Voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Muy bien. Miren que estamos modelando este circuito con ecuaciones matemáticas. ¿Sí? Muy bien. Ahora, pilas con esto. Este señor, este electrón, lo voy a coger. Este electrón, ya saben que el electrón está, bueno, está en la parte negativa, pero ya les dije que vamos a hacerlo como si fuera, estuviera acá. Este electrón, la mamá le dice, bueno, la mamá es la fuerza que lo mueve 12 voltios para que haga este recorrido. Entonces la mamá le dice, bueno, vaya pues haga el recorrido. Entonces este viene por acá, y aquí ¿qué encuentra? Una oposición a su paso, una oposición que llama resistencia 1. Viene por acá y encuentra otra resistencia, otra oposición que es la resistencia 2. Viene por acá y encuentra la resistencia 3. Y llega acá. Y la mamá le dice, mijo, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue en el camino? Y yo, no, mami, imagínate que fui en el camino y encontré una oposición, otra oposición y otra oposición y llegué acá. Entonces le dice, bueno, entonces, ¿cuál fue la resistencia total que usted encontró en ese camino? ¿Quién me ayuda? Resistencia total es la suma de todas las resistencias. Exactamente. Ella dice, no, me encontré una resistencia acá, otra acá y otra acá. Ojo, en un circuito en serie, este electrón va a encontrar esta resistencia y esta, para poder llegar a su fin, ¿cierto? Va a encontrar por todo el camino esa resistencia. ¿Cómo lo digo en lenguaje matemático? Digo que la resistencia total es igual a la resistencia 1 que se encontró, más la resistencia 2, más la resistencia 3. ¿Sí ven? Estoy hablando aquí en qué, Johan, estoy hablando en matemático. Estoy hablando en matemático. Mire, apréndase muy bien esto. Aquí estoy hablando en un lenguaje universal que utilizamos los científicos. Los que trabajamos ciencia utilizamos este lenguaje. Ya yo no les voy a decir, el electrón sale por acá y encuentra una resistencia 1 y luego la 2 y la 3 y la mamá le pregunta. No, ya no. Ya le voy a decir, ojo, la resistencia total de un circuito en serie es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más resistencia 3. Si le pongo otra resistencia aquí, es más la resistencia 4. ¿Claro hasta ahí, jovencitos? Claros. Listo. Profe, Esto es claro. Profe, Listo. ¿eso no tiene que ver con la ley de Kirchhoff? Sí, señor. Muy bien. Esto que lo estamos haciendo entre todos, que se deduce acá, lo dedujo un personaje de apellido Kirchhoff. Y por eso lo recordamos hasta ahora. Pero yo no quería hablarles de Kirchhoff ni complicarles la vida con eso. Quiero primero que entiendan el fenómeno.
Y luego ya van a ver que la ley de Kirchhoff es algo fácil. Es que a uno en la universidad le dicen, o acá en el SENA le dicen, que la ley de Kirchhoff, que hasta el apellido suena raro. Entonces uno se asusta con eso, pero eso no es nada del otro mundo, ¿sí? Esa es la ley de Kirchhoff, de voltajes, ley de Kirchhoff de voltaje. ¿Qué dice? Si ustedes van y leen, dice, la ley de Kirchhoff de voltajes. La suma algebraica de todos los voltajes en una malla cerrada es igual a 0. Entendiendo que cuando es el voltaje de la fuente es negativo o positivo y el resto negativo. Es lo mismo que estoy diciéndole acá. ¿Claro hasta ahí? La potencia. Ojo, la potencia. Perdón, potencia. Perdón. La potencia total que está entregando la fuente, ojo, la potencia que está entregando la fuente es igual a ¿qué? ¿Qué está entregando esta fuente? ¿Qué potencia está entregando esta fuente? La potencia para la 1, la potencia que se disipa en 2 y la potencia que disipa en 3. Entonces, ¿cómo lo digo matemáticamente? Yo a un japonés le digo así, vea, potencia total es igual a 1, más potencia 2, más potencia 3, y él ya sabe de qué le estoy hablando. ¿Sí ven? Claro hasta ahí. Estas son las ecuaciones de un circuito en serie. Se las voy a mandar. Está feíto, pero para que no se les va a olvidar. Esto lo van a encontrar mucho más bonito allá en el material. Pero para que no se les olvide, ahí se lo envía el grupo. ¿Sí? Claro hasta ahí, jovencitos. Sí, señor. Bueno. Resulta que nosotros los ingenieros y ustedes los tecnólogos y los futuros ingenieros y los que estamos acá, o cuando yo diga ingeniero es porque son ingenieros, tecnólogos, técnicos, dibujamos este circuito que les dibujé de una fuente, de una batería y unos símbolos. Este es el símbolo de una batería, una línea grandecita y otra más pequeña. La grandecita es ¿qué? Positivo y la pequeñita es negativo. Ahí ya ustedes aprendieron el primer símbolo eléctrico, que es el voltaje. Nosotros ya para no dibujar una batería como está acá, dibujamos esto. Y decimos que es de 6 voltios. ¿Sí? La resistencia la dibujamos así, o así como un caimancito. Luego lo vamos a mirar. Profe, ¿Cómo? no sé si seré solo, pero no estoy viendo los símbolos, me quedó en el diagrama que estaba antes. Estoy en el diagrama todavía. Debe ser el internet porque yo sí veo bien. Bueno. Sí, Acá se ve bien, profe. Bueno. Se le canceló a él. Esperemos que esperemos al compañerito, ¿sí? Cuando estén viendo lo que están viendo ahí, se los voy a mandar al WhatsApp. Esto es lo bueno de tener varias líneas de comunicación. Profesor, Cuéntame. una consulta. En el circuito que analizamos anterior, teníamos 3 bombillos que son las resistencias. Y dijimos que, pues, que un ejemplo podría ser que cada resistencia fuera de 4 ohmios. No, yo dije que las resistencias iguales, si son igualitas. Sí, y se cae en cada una 4 voltios, si fueran iguales. Ah, correcto. Pero eso quiere, digamos, si uno dice que el voltaje total son 12 voltios y tengo 3 resistencias de 4 ohmios,
cuando yo aplico la ley, la ecuación que es voltaje igual a corriente por resistencia, yo despejo la corriente y la corriente me da 1. ¿Estoy bien hasta ahí? Y es la misma corriente, ¿no? Pero tranquilos, ya vamos a hacer este. ¿Están viendo este ejercicio acá? Este ya tiene valorcitos, hagamos este, vean. ¿Sí lo están viendo? Sí, sí, claro, profe. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Sí, tranquilo. Ya vamos a hacer este, a ver cómo nos va, ¿sí? Ya con valores. Tranquilos, tranquilos. Yo quiero es que entiendan bien, que entiendan perfecto esto. Lo estoy tratando de enseñar con plastilinita para que entendamos bien. No se preocupen que luego vamos a profundizar con todos los términos, que leyes de Kirchhoff, que teoremas de Thevenin y Norton, todo eso, pero si uno no entiende, que eso me pasó a mí, casi yo no entiendo esto, y yo eso tan fácil y me lo explicaron de forma horrible, ¿cierto? Yo quiero explicarlo al contrario, entender el fenómeno y luego nos metemos en esos temas matemáticos y verá que les va a ir mejor, ¿sí? Listo. Tengo la fuente de alimentación, 6 voltios. Esa es la fuerza que va a mover electrones. ¿Cuándo los mueve por acá? Cuando el circuito esté cerrado, ¿sí? Empieza a moverse por acá los electrones. Empiezan a moverse, ¿sí? Entonces un electroncito que viene de acá, viene por acá, por acá, por acá, por acá y se encuentra esta resistencia de 10 ohmios. Luego viene por acá, por acá, por acá y encuentra una de 5. Luego viene por acá y encuentra una de 15. Llega acá, entonces este circuito yo lo puedo reducir, se reduce a este. Mire que ya no tengo las 3 resistencias individuales, sino que la convierto en una sola, que es la que voy a llamar la resistencia total. Entonces digo que la resistencia total, según lo que vimos ahora, la resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. ¿Alguien sabe sumar? Que la resistencia total es igual a 10 ohmios más 5 ohmios más 15 ohmios. Calculadora, 10 más 5. 15. 10 más 5, 15, más 15, 30. 30. Esta es la resistencia total del circuito. ¿Qué es la resistencia total o equivalente? Esta es la resistencia que ve la fuente. Ella no ve así individual. Ella la ve junticas. Como están en serie, la resistencia total que ella ve son 30 amperios. ¿Listo? Perdón. La resistencia total. 30 ohmios. Sí, perdón. Perdón, que es que me están llamando. No es ninguno de ustedes, ¿cierto? Listo. Listo. Esa es la resistencia total o equivalente. La resistencia total o equivalente que ve la fuente. La fuente tiene colgada 3 resistencias, pero ella no ve sino una, que es la total. ¿Sí? ¿Y cómo la hallo? La suma de las resistencias. O sea, 30 ohmios. Este es el circuito. ¿Y qué hace la fuente ahí? ¿Qué hace la fuente? Ella dice, yo tengo una resistencia total de 30 ohmios. Entonces, le puedo entregar una corriente a este. Pero depende de qué, de la fuerza que yo tengo para moverla y de la resistencia total. Y yo ya sé que la corriente es directamente proporcional a la fuerza, pero inversamente proporcional a la resistencia. ¿Sí? La corriente que va a entregar por acá
es directamente proporcional a la fuerza que tengo, que son 6 voltios, pero inversamente proporcional a la oposición. Entonces ya tengo los valores. La corriente que yo voy a entregar a esa fuente va a entregar es ¿qué? Voltaje. 6 voltios sobre 30 ohmios. ¿Eso es igual a cuánto? 6 dividido 30. 0.2. 0.2. 0.2 amperios. amperios. Muy bien. O lo mismo, nosotros no hablamos ya, como es una unidad tan pequeña, 0.2 amperios, decimos que eso es igual a ¿qué? A 200 miliamperios. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Muy bien, muy bien. Listo. Ya conozco la corriente que va a salir de acá. La corriente total, digamos que es 0,2 amperios. ¿Sí? Ahora sí. Vamos a hallar el voltaje en la resistencia 1. ¿Qué voltaje se cae aquí en la resistencia 1? Más, menos. ¿Qué voltaje se cae en la resistencia 1? Voltaje 1. Pues depende de la corriente que pasa por acá, la corriente 1 y la resistencia 1. ¿Cuál es la corriente 1? Ya sabemos que la corriente total, voy a dibujarlo acá. La corriente total es igual a la corriente 1, igual a la corriente 2, igual a la corriente 3. Es lo que dicen, lo que dijeron. Entonces la corriente que pasa por acá por la 2, ¿cuánto es? Ya la tengo. Por la 3, ¿cuánto es? Ya la tengo. Ahora voy a hallarle el voltaje en 1. Voltaje en 1. ¿Cuál es el voltaje que se cae en esta resistencia? Voltaje 1 es corriente 1 multiplicado por la resistencia 1. ¿La corriente 1 cuánto es? La misma que la total, 0,2 amperios. Por la resistencia 1, 10 ohmios. ¿Cuánto da 10 por 2 amperios? Por 0.2 amperios. 2 voltios. ¿Sí? Entonces mire que ya tengo aquí que el voltaje 1 es igual a 2 voltios. Yo ya sé, ya encontré este voltaje. Vea, 2 voltios. Ahora, vamos a hallar el voltaje en la resistencia 2. ¿Cuál es la caída de voltaje ahí? Más, menos, voltaje 2. Yo lo voy a medir acá con un voltímetro. Pero lo puedo calcular antes. Voltaje 2, vea, ya me adelantó. Y 2 por resistencia 2. La corriente es la misma, 0.2 amperios por resistencia 2, 5 ohmios. Ya lo calcularon y dijeron que era un voltio. Un voltio. ¿Sí? Ahora, el voltaje en 3, el voltaje que se cae acá. Ya ustedes deben saber, si aquí se caen 2 y aquí se cae 1, 3. 1 voltio, ¿cuánto se caerá acá? 3. 3, porque 6 voltios entrega aquí 2, aquí 1 y aquí debe ser 3. Vamos a calcularlo. Corriente 3 por resistencia 3.
Corriente 3 es la misma, 0.2 amperios por 15 ohmios. ¿Cuánto da 0.2 por 15? 3. 3 voltios. ¿Sí? Y la ley de Kirchhoff decía que la suma de los voltajes era igual a ¿qué? 6 voltios. Igual al voltaje total. Se cumplió. ¿Es claro? Sí, señor. El voltaje 3 es igual a 3 voltios. Entonces mire ahora que ustedes me estaban diciendo, si las resistencias son iguales, son igualitas. Si este es de 10, 10 y 10, esos 6 voltios se van a dividir 2 acá, 2 acá y 2 acá. Pero como la resistencia aquí son, las resistencias son diferentes, mire que aquí se caen 2 voltios, aquí 1 y aquí 3. ¿Qué notan ustedes? ¿Dónde se cae mayor voltaje? Donde la resistencia es mayor. Exactamente, ¿cierto? Y aquí se ve en la ecuación. Si la resistencia es mayor, al multiplicarla por la corriente que es la misma, va a dar el voltaje mayor. Claro hasta ahí, muchachos. Esto es muy fácil. Esto es fácil. ¿Sí? Perdón, fácil porque ya uno lo conoce. Pero pues si ustedes estudian. Una pregunta, por favor. Sí, cuéntame. Profe, si la batería fuera menor a 3 voltios, ¿quiere decir que en alguna resistencia no va a llegar el voltaje? No, señor. No, señor. Hagámoslo. Hagámoslo. Sí, bueno, digamos que si voy, en vez de restarle, voy a sumarle. Bueno, si yo coloco acá 12 voltios, usted, en vez de 6, 12, ¿qué pasaría? Aquí, si hace el cálculo, se caerían 4. Aquí se caerían 2. Y aquí se caerían 6. ¿Sí ves? ¿Cuál es la idea? Lo que usted ponga acá, el voltaje que ponga acá lo va a dividir. Lo ¿Y si divide. fuera hacia menores, profe? Eso, bueno. Haría todas, no se cierra el circuito. ¿O cómo? ¿Cómo que no se cierra el circuito? Digamos Si que baja 3. Divide. Digamos que se baja 3. Tú dices que 3 voltios. Sí. Sí, señor, sí. Aquí serían 3 voltios. No 6 voltios ya. ¿Qué corriente habría? Sería 3 voltios. 3 dividido 30, ¿cuánto da? 0.1 amperio. Sí, señor. 3 dividido 30 ohmios. ¿Cierto? Sí, señor. 3 dividido 30 ohmios. Entonces aquí haría 100 miliamperios. Si yo vengo y multiplico aquí 0.1, 0.1, 0.1 por 10, 0.1 por 10, ¿cuánto da? Pues 0.1. 0.1. Si estamos bien, 3 dividido 30, sí. ¿Cuánto daría? 0.1 por 10, ¿cuánto da? 1 voltio. 1 voltio. El otro daría punto 5, o sea, medio voltio más o menos. Medio voltio. Y el otro daría... 5. El otro daría, sí, 1.5 voltios. Al total. Se haría de todos modos, solamente que los voltios serían menos. Eso. ¿Y cuál es la suma? 3 voltios. Siempre se cumple la ley de Kirchhoff. ¿Me hago entender ahí? Sí, señor, sí, señor. Sí, profe, Sí. un pantallazo por favor, para que lo envíes al grupo. Si es tan amable. ¿De este? Sí, sería bueno. Listo. Pero espero que lo entiendan todos esos mamarrachos, que vea que cambié los pregunta. valores. Sí. ¿En algún momento el voltaje puede dar negativo?
puede dar negativo, puede dar negativo. Cuando usted haga un cálculo y si da negativo, si el cálculo le da negativo, por ejemplo, le da que usted cree que aquí es positivo y acá negativo, si le da negativo es porque la polaridad es contraria. ¿Sí? Lo mismo, si una corriente le da negativa y usted la asumió en esta dirección, ¿qué quiere decir? No, hijo. Si es negativo, va para el otro lado. Claro. ¿Sí? Sí, señor. Es que creo que en el ejercicio de Tinkercad he tenido problemas por eso, porque a veces me bota error, digamos, al momento de calcular la resistencia. Ah, muy buena pregunta. Ah, al momento de calcular la resistencia. Sí, señor. No, yo no creería. Ah, bueno, no. Buena la pregunta. Yo aquí tengo un voltímetro. ¿Sí? En Tinkercad es cuadradito. ¿Sí? Tiene un polo que es positivo, que es rojo. Y tiene un terminal negativo. Si yo voy a medir voltaje, yo tengo que conectar el rojo, tengo la resistencia acá, voy a conectar el rojo al positivo y el negro al negativo, ¿sí? Si el voltímetro le da negativo, menos 3 voltios, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que está mal polarizado, que este realmente no es el positivo, sino el negativo. Está cambiado, ¿sí? Igual, en Invertido. ¿Cómo? Estaría invertido. Sí, señor, está invertido. El amperímetro, para medir corriente, lo vamos a medir en un amperímetro. Y el amperímetro también tiene su polaridad. Aquí tengo amperios. Tengo un pincito rojo y un pincito negro. Ojo, el rojo yo lo voy a conectar. Aquí tengo una resistencia. Ojo con esto. Esto es muy vital. Tengo acá mi resistencia y yo quiero medir la corriente que va por acá. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que abrir el circuito y conectarlo así. Este va acá y este va acá. Miren que yo abro el circuito. Yo abro. Miren, yo abro el circuito para que la corriente eléctrica, que ya saben que son electrones, fluyendo, la corriente entre por el rojo, sea medida y vuelva y salga por el negro. ¿Sí? Si la corriente entra por el rojo y sale por el negro, va a ser positivo. Si es al contrario, le va a dar negativo. Está mal polarizado, ¿sí? Claro está ahí, jóvenes. Sí, señor. Bueno, este es un voltímetro. El voltímetro. Y este es un amperímetro. Amperímetro. También la pantallita para ver si me hago entender ahí. Se la envío. Aunque queda grabado, ¿no? Queda grabado y pueden volver a repetir, devolver hasta que podamos entender
bien los conceptos. Profe, o sea que para medir la resistencia, ¿en qué posición debe estar el multímetro en Tinkercad? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Para medir la resistencia, ojo, resistencia. Ah, no lo están viendo. Para medir la resistencia, yo la coloco el ómetro, el ohmímetro en ohmios. Y este es positivo y este es negativo. Y voy a medir una resistencia. ¿Cuál es el valor de la resistencia? Yo puedo conectar el positivo de acá y el negativo de acá y me va a dar ¿qué? Un valor de resistencia. Por ejemplo, 100 ohmios. Si los invierto, este acá y este acá, me va a dar ¿qué? Los mismos 100. Ahí no hay problema. La resistencia no tiene polaridad. No hay problema. Y lo importante es que la resistencia se debe medir fuera del circuito. ¿Sí? Se mide fuera. Fuera del circuito. Si se cierra el circuito, da error en Tinkercad. Eso. Es fuera del circuito, desenergizado. Fuera del circuito. Usted tiene que sacar la resistencia para medirla. Desenergizado. No le va a dar. Claro, hasta ahí, jóvenes. Sí, señor. La resistencia se mide desenergizada y no tiene polaridad. Ay, ¿qué estoy haciendo aquí, hombre? Bueno, hemos aprendido cositas bien interesantes. Profesor, una consulta. Sí, cuéntenme. El circuito que montamos, si lo implementamos en la vida real, pues tenemos una fuente de energía que es una batería, que tiene un voltaje fijo. Y pues si lo ponemos a funcionar, esa batería me dura determinado tiempo porque se va consumiendo. En el programa que estamos utilizando, el Tinkercad, ese programa le arroja a uno un tiempo estimado de duración de la batería. ¿Eso existe en ese programa o no existe? No existe. No existe. Pero lo vamos a calcular luego, es fácil, porque las baterías, el fabricante le dice a uno de cuánto es los amperios por hora, ¿sí? El fabricante le dice, vea, esta batería es de 1 amperio hora, ¿sí? Y tiene una potencia, eso lo vamos a hacer luego para calcularlo, ¿listo? Vamos a hacer, ¿es claro? Sí, lo vamos a hacer luego. Voy a ponerles un ejercicio, aquí que me lo tienen que hacer ya y en Tinkercad. Profe, y otra consulta, es que pues yo la verdad nunca había manejado esa herramienta, entonces de pronto no hay como un tutorial fácil para, pues, como para no montar los circuitos, porque he tratado de montarlos, pero no sé cómo ponerlos en funcionamiento, no sé cómo ejecutarlos si quedaron bien montados o no. Bueno, vamos a hacer este ejercicio y lo hacemos entre todos, ¿sí? Vamos a hacerlo. Vamos a hacer este. Tengo una fuente con 3 resistencias. Resistencia 1 le va a poner resistencia 1, 10 ohmios. Resistencia 2, 50 ohmios. Y resistencia 3, 40 ohmios. Resolver este circuito, por favor.
Ah, perdón, no, voy a cambiarle acá una cosita. $30 ohmios. Resolver el circuito. Háganlo, por favor, individualmente, pues en la casita. Háganlo, traten de hacerlo y ahora nos volvemos a conectar. Perdón, a conectar no. Háganlo y ahora lo hacemos. Y nos dicen, ¿qué es resolver el circuito? ¿Qué es resolver el circuito? Hay que hallar todas las magnitudes, ¿cierto? Hay que hallar la corriente total que me entrega la fuente. Corriente I1, corriente I2, corriente I3, ¿sí? Entendiendo que es la corriente por la resistencia 3. Voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, ¿sí? ¿Cuál es la caída de voltaje en cada resistencia? La potencia 1, la potencia 2, la potencia 3 y la potencia total. La potencia total que está entregando la... ¿Es claro? Tratemos de resolverlo entonces, listo. Tratemos de resolverlo y lo montamos en Tinkercad a ver cómo nos va, si es verdad eso de la matemática o eso es mentira. Resolvámoslo, por favor. Y vuelvo.
Vamos a ir haciéndolo aquí en Tinkercad. Tranquilos, van haciéndolo. No les estoy acosando. Voy a irlo montando acá para probar si esa matemática, eso sí es verdad que funciona o no. Esta de acá la vamos a llamar resistencia 1. Resistencia 1. Acá la resistencia 2. Y esta es la resistencia 3. Esta resistencia 1 es de 10 ohmios. Esta resistencia 2 es de 50 ohmios. Y esta resistencia 3 es de 30 ohmios. Y la fuente es de 9 voltios. Voy a coger una fuente diferente a ver si de pronto... Voy a coger una fuente por acá. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Sí, sí, profe. voy a coger por acá una fuente, a ver si hay fuentes variables. A esta, voy a poner esta. Voy a poner, en vez de la pila, voy a poner una batería. Perdón, una fuente. En vez de la pila, una fuente. Véala acá. La voy a poner acá fuente.
Fuente. Fuente, listo. Fuente y es de ¿qué voltaje? 9 voltios. 9 voltios. ¿Sí? Y aquí yo voy a empezar a me voy a venir a esta resistencia, a la resistencia 1. De aquí me voy a venir a la resistencia 2. De aquí me voy a venir a la resistencia 3. Y voy a colocar este negrito acá como para... Listo. Ahí está ya. Voy a medir acá el voltaje. Voy a poner el voltaje en 1 y voy a conectarlo así. El menos acá. Y el más lo voy a poner acá. Listo. Es el voltaje 1, el voltaje 2. Voy a poner el positivo, el más de voltaje acá y el negativo lo voy a poner acá. El rojo es el positivo. Listo. Ahora a medir otro voltaje acá. Y voy a poner, este es el negativo. Voy a medir acá. Mire que los voltajes se miden en los terminales de las cargas, de las resistencias. Listo. Voltaje. ¿Alguien tiene valor de voltajes? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, vamos a ver. Espere a ver que estoy de una vez. Aquí. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Sí, señor. Dígame el voltaje, dígame el valor del voltaje 1. 1 voltio. 1 voltio. A todos les dio 1 voltio. 1 voltio. Sí, Después de El la voltaje matemática. 2. 5 voltios. 5. Y el voltaje 3. 3 3 voltios. voltios. Muy bien. A todos les dio lo mismo. Juan Carlos, ¿cómo le dio a usted lo mismo? Lo mismo porque las matemáticas son unas solas, profe. Muy bien. Levanten la mano los que les dio igualito. Ah, no, levánteme la mano a alguien que le haya dado diferente. Ah, ya todos les dio igual, pues. Francisco, Señor. ¿les dio bien todo? Sí, ahí en la medición del voltio sí. Listo. ¿Y la corriente? Vamos a ver la corriente. Ah, bueno, no, ahora. Listo. Vamos a hacerlo. Ya, ahí están.
Ya me dijeron que son 1 voltio, 5 y 3. Para mirar, todos están de acuerdo con la medida del voltaje. Mire, estamos viendo voltaje, voltaje, voltaje. Entonces, un multímetro puede medir corriente, voltaje o resistencia. Aquí va a medir voltaje y el voltaje se conecta en paralelo a la resistencia. Paralelo. Dice que 9 voltios. Mire que acá, ¿cuánto nos dio acá? 1000 milivoltios. Está malo entonces, ¿cierto? Pero es negativo. Ahí está bien, ahí está. 1000 milivoltios es un voltio. Es un voltio. Exacto, es lo que yo quería que vieran. Ojo, la polaridad. Miren que este es positivo, la fuente es positivo. Viene acá, polaridad. Perdón. Aquí la perdón, hay que parar la simulación. Acá. Ay, pero no va a poder, pues. Este lado es positivo. Positivo, ¿sí? Y este, acá, negativo, ¿sí? ¿Sí lo ven? La fuente positivo viene acá positivo y acá negativo. Esto es una caída de voltaje. Igual, acá debe ser una caída de voltaje positiva y acá negativo. ¿Sí? Ahí están las polaridades. Mire que el positivo acá sí está bien el rojo. Negativo está bien el negro. Este también es positivo, negativo. Y acá está invertido. Entonces, por eso cuando lo simulo me va a dar que este es 1000 milivoltios, pero negativo. Este da 5 voltios. Mire que a todos nos dio 3 voltios. Paremos la simulación e invirtamos. Profe, yo hice el ejercicio con una batería normal, 9 voltios, y se pierde algunos milésimas de voltaje en cada resistencia. Exacto, eso es lo que hace el fabricante. Ay, pero mira yo. Bueno, este es negativo. Sí, señor, el fabricante quiere mostrar que la batería tiene un voltaje que no es exacto, no es 9 voltios. Entonces, mire, acá coloco el rojo y el negro. Listo, start. 1000 milivoltios, 5 voltios y 3 voltios. ¿Sí lo ven? ¿Qué tal? Hagamos lo que decía ahora Juan Carlos. Si yo aumento el voltaje a 24, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Sí lo están viendo? Esos 24 voltios se dividen entre esas 3.67, 13.3, 8 voltios. Si usted suma estos, si usted los suma, ¿qué le va a dar? La fuente. Si suma las caídas de voltaje, me va a dar la fuente. Eso es lo que dice la ley de Kirchhoff. ¿Claro hasta ahí? Vamos a medir corriente. ¿Cómo mido yo corriente? Yo saco el multímetro y le voy a decir que voy a medir es corriente, amperaje. Y voy a conectar. Tiremos este más acá. No me van a perder. Voy a abrir, ojo, tengo que abrir el circuito y colocar voy a hacer
que por acá vengan los electrones y entren al amperímetro. ¿Sí? Este es el negro. Y entran al amperímetro y luego salen del amperímetro. ¿Sí lo ven? Así es que se mide la corriente, porque lo que estoy midiendo es el flujo de electrones. Hago que este flujo de electrones entre por acá, sean medidos por el amperímetro y vuelvan y salgan. ¿Sí? Muy bien. Este dice que este es el negativo, entonces este es negro y este rojo. Listo. Ahora, ¿qué corriente les dio? Nos dio en Un amperio. Un amperio. En todo el sistema. En la resistencia 1, ¿cuánto les dio? No, todo es un amperio. Exacto, un amperio, ¿por qué? Porque es el mismo camino. Mire que los electrones vienen por acá, por acá, por acá, pasan por acá, es el mismo camino. Entonces, por eso, muy bien, voy a energizar ya. Estar. ¿Qué pasó? Es que la fuente era 24, es de 9 voltios. ¿Sí? 9 voltios. ¿Cuánto dio la corriente? Miren la corriente. Ahí está bien. Un punto 0, un amperio. Pero ustedes me dijeron que un amperio. No, pero 0.1. 0.1. Muy bien. 0.1 amperio da 100 miliamperios. Pero mire qué pasó. Pero están negativos. Epa. Está negativo. Entonces la polaridad está mal. Claro. La corriente tiene que entrar por el positivo. ¿Fallas? Es acá, pasan al negativo y del negativo nos vamos a la resistencia para que nos dé la polaridad bien. Este es el rojo. Claro hasta ahí. Le damos Start y ahí sí apareció 100 miliamperios positivos. Muchachos, felicitaciones. Lo que quería hoy era que vieran que la matemática, con la matemática tenemos que aprender matemática para modelar los circuitos. ¿Sí? Este es el circuito serie. Se los voy a mandar se los voy a enviar. Vea, Raúl Omar ya lo había enviado también. Aunque más feito, pero bueno. Uno no puede todo medir. Torcido, vea. No critique, no critique. Vea. Pero bueno, bien. Le dio igual. Pero porque le dio 100 microamperios. Ya sé. Porque la fuente la limitó a 100 microamperios. Entonces ella no le va a entregar más de eso. ¿Sí la ven? Bueno, ¿cuál es la pregunta, Carlos? Profe, el amperaje no se puede medir en los extremos de una resistencia, ¿cierto? No sería correcto. No, nunca. Eso. Miren, si usted tiene un amperímetro, y va y mide en los extremos de acá, la corriente toda se le va a ir al amperímetro y lo puede dañar. En la próxima clase les explico eso. Recuérdenme en eso, ¿sí? Para explicarles entre la resistencia interna de un voltímetro, resistencia interna de una que puede medir uno como otro porque lo dañamos y hacemos un cortocircuito. ¿Claro hasta ahí, jóvenes? Sí, señor. Sí, señor.
Listo. Muchachos, nos vemos el próximo martes. Y el martes ya vamos a hablar del circuito paralelo. ¿Listos? Espero y aspiro que hayan entendido bien cómo es que funciona el circuito en serie. Eso es muy importante. Aquí estamos conectando 3 resistencias, pero cuando vamos a conectar paneles solares, funciona igual. Por eso necesitamos saber muy bien esa definición, cómo funciona y que sea lógico. Pero créanme, así ustedes me hayan entendido, si ustedes no estudian, el martes ya le olvida. Francisco, haga más ejercicios. Yo mandé unos videos de la ley de Kirchhoff, de voltaje, corriente. Busquen en YouTube, circuito serie, y hay varios ejercicios, y eso lo tienen que aprender muy bien. Si ustedes se aprenden muy bien el circuito serie, no van a tener problema. El martes vemos el paralelo, si lo entienden bien, luego con el mixto y ya arrancamos en esta hermosa carrera. Profe, muchas gracias.